Dos leyendas, un mismo escenario y un legado eterno. En la época de oro de México, Pedro Infante conquistó con el alma y la naturalidad, mientras Miguel Aceves Mejía lo hizo con la técnica y el falsete perfecto. Esta es la historia de dos estilos únicos que definieron el sonido de una nación. Cuando las luces de los estudios Churubusco se encendían y la cámara comenzaba a rodar, no solo se filmaba una película, se capturaba el alma de una nación que encontraba en Pedro Infante su reflejo más puro. El despegue de su carrera no fue un simple golpe de suerte, sino la explosión de un carisma natural que desafiaba cualquier técnica académica. Pedro no necesitaba impostar la voz para llenar el espacio, su talento residía en una intuición asombrosa para interpretar el sentimiento del pueblo. Tenía esa capacidad casi mágica de pasar del llanto profundo en una ranchera de desamor a la picardía absoluta de un huapango, manteniendo siempre una naturalidad que hacía creer al espectador que Pedro no estaba actuando, sino viviendo. Su estilo vocal era cálido, directo y carente de las pretensiones operísticas que dominaban a otros tenores de la época. Él cantaba como hablaba el hombre de la calle, con una franqueza que conectaba de inmediato con el corazón de quien lo escuchaba. En el set, su talento se expandía más allá del micrófono. Pedro poseía una fotogenia que la cámara amaba, una mezcla de vulnerabilidad y picardía que lo convertía en el galán trágico, al mismo tiempo, en el amigo entrañable. No era solo un intérprete de canciones, era un narrador de historias que dominaba los matices de la alegría y la derrota. Su estilo se definía por una sencillez técnica que ocultaba una complejidad emocional inmensa, podía sostener una nota con la suavidad de un susurro o soltar un grito de júbilo que contagiaba a toda una audiencia. A diferencia de los cantantes que buscaban la perfección en la partitura, Infante buscaba la verdad en la interpretación. Cada vez que entonaba una melodía, lo hacía con una entrega física y emocional que lo agotaba y lo elevaba simultáneamente. Ese sello distintivo, esa forma de decir la canción en lugar de solo cantarla, fue lo que cimentó su lugar en la cima, transformando el género ranchero en algo íntimo y universal a la vez, donde la voz era el vehículo de una identidad compartida. Esa conexión casi mística con la pantalla se tradujo en un fenómeno social que desbordó los cines y las estaciones de radio, convirtiendo a Pedro Infante en el ídolo más grande que México ha conocido. El apoyo del público no era una simple admiración artística, era una devoción religiosa que se manifestaba en cada rincón del país. Desde que sus canciones empezaron a sonar en la XCW, la gente no solo escuchaba a un cantante, sentía que escuchaba a un hermano, a un hijo o a un compadre. Esta lealtad se forjó en la cercanía que Pedro mantenía con la gente común, no era el artista inalcanzable que se escondía tras los muros de una mansión, sino el hombre que se detenía a platicar con el barrendero, que regalaba dinero a quienes lo necesitaban sin hacer alarde y que mantenía las puertas de su casa abiertas para sus seguidores. El público veía en él la encarnación del pelado, que logra triunfar sin perder la humildad, y esa identificación generó una protección colectiva hacia su figura. Cuando Pedro aparecía en público, las multitudes se tornaban incontrolables, no por agresividad, sino por un deseo ferviente de tocar la piel del mito. Las plazas se abarrotaban horas antes de su llegada, y las mujeres lloraban al escucharlo no solo por la belleza de su voz, sino por la humanidad que proyectaba. Este respaldo masivo se convirtió en el motor de la industria cinematográfica y discográfica de la época. Los productores sabían que cualquier proyecto que llevara el nombre de Infante era un éxito garantizado, porque el pueblo había decidido que él era su representante oficial ante el mundo. El apoyo de sus fanáticos fue tan profundo que incluso perdonaron sus errores y escándalos personales, viéndolos como las fallas propias de cualquier ser humano. En las salas de cine de los barrios más pobres, la gente gritaba, reía y sufría con él, creando una comunión que borraba las barreras entre la ficción y la realidad. Los hombres imitaban su forma de hablar, su peinado y su bigote, mientras que las familias enteras se reunían frente al gramófono para escuchar sus discos hasta que las agujas se desgastaban. Fue un respaldo que trascendió las fronteras, llegando a toda América Latina, donde se le recibía con honores de jefe de Estado. El público lo elevó a un pedestal del que nunca permitió que bajara, alimentando una fama que crecía con cada interpretación y que se alimentaba de la reciprocidad, pues Pedro nunca dejó de agradecer a su gente por el lugar que le habían otorgado. Incluso en los momentos de mayor saturación de trabajo, el ídolo se entregaba a las firmas de autógrafos y a las presentaciones en vivo con una energía que parecía inagotable, solo para complacer a esa masa humana que lo veía como el estandarte de la mexicanidad. Ese amor incondicional fue lo que finalmente lo inmortalizó, pues el apoyo del público fue el que decidió que Pedro Infante no moriría nunca en el imaginario colectivo, transformando su carrera en una leyenda que se heredaría de generación en generación como un tesoro nacional. Mientras la figura de Pedro Infante se consolidaba como el símbolo de la emoción popular, en el firmamento musical surgía
transmitía una presencia cuya voz poseía una elegancia y una técnica que parecían venir de otro mundo, Miguel Aceves Mejía. Su despegue no fue el de un actor que cantaba, sino el de un músico absoluto, un hombre cuya garganta era un instrumento de precisión asombrosa. Desde sus primeras grabaciones, Aceves Mejía impuso un estilo que rompió con la rudeza tradicional del campo para dotar a la música ranchera de una sofisticación técnica sin precedentes. Su talento se distinguía, por encima de todo, por su dominio absoluto del falsete, un recurso que llevó a niveles de perfección que nadie ha podido igualar. No era un falsete corto o forzado, era una extensión líquida de su voz que se elevaba con una claridad cristalina, sostenida por una capacidad pulmonar que dejaba atónitos a sus contemporáneos. Mientras otros buscaban la potencia en el pecho, Miguel encontraba la magia en las notas altas, logrando transiciones tan suaves que daban la sensación de que su voz flotaba sobre la orquesta. Este estilo, refinado y potente a la vez, lo convirtió rápidamente en el rey del falsete. Su talento no se limitaba a la pirotecnia vocal, sino que poseía un oído privilegiado para la composición y el arreglo, lo que le permitió navegar por diversos géneros con una soltura envidiable. Podía interpretar un huapango con una agilidad rítmica impresionante, marcando los compases con una dicción perfecta, para luego pasar a un bolero ranchero con una profundidad barítona que revelaba la versatilidad de su registro. A diferencia del estilo más visceral y directo de Infante, el de Aceves Mejía era un estilo de gala, diseñado para lucir la belleza de la melodía y la riqueza de la voz. Su presencia en el escenario era la de un intérprete seguro de su técnica, un hombre que no necesitaba del drama gestual porque su garganta hacía todo el trabajo narrativo. Su mechón de pelo blanco, que se convirtió en su sello visual, era el marco de un artista que entendía la música mexicana como un arte mayor, digno de las salas de concierto más exigentes del mundo. La influencia de su estilo fue tan vasta que redefinió lo que significaba ser un cantante de música vernácula. Miguel Aceves Mejía introdujo una limpieza en la interpretación que obligó a las nuevas generaciones de mariachis y solistas a estudiar y a pulir sus voces. Su capacidad para sostener notas agudas durante varios compases, sin perder el color ni la afinación, se convirtió en el estándar de oro del género. Además, su talento como compositor le permitió crear piezas que no solo eran vehículos para su lucimiento personal, sino que se integraron al ADN de la cultura mexicana. Cada interpretación suya era una lección de control y de elegancia, no había nada dejado al azar. En cada grabación, se percibía un respeto profundo por la partitura, una búsqueda constante de la nota perfecta y un compromiso con la excelencia que lo alejaba del estilo bohemio para acercarlo a la maestría técnica. Fue este talento disciplinado y brillante lo que le permitió cruzar fronteras geográficas y culturales, llevando el falsete mexicano a rincones donde la música ranchera nunca había llegado antes, posicionándose no solo como un cantante de éxito, sino como el máximo exponente de un estilo vocal técnico que elevó el prestigio de la música mexicana a nivel internacional. Si el público de Pedro era el de la pasión desbordada en los barrios, el de Miguel Aceves Mejía era una legión de admiradores que lo veneraban como al arquitecto de la voz mexicana. El apoyo hacia el rey del falsete se construyó sobre una base de respeto absoluto y una admiración que cruzaba todas las clases sociales, pero que encontraba un nido especial en aquellos que buscaban la excelencia artística por encima del carisma cinematográfico. Sus fanáticos no solo lo seguían por su presencia en la pantalla, sino que lo perseguían por su maestría auditiva. Eran seguidores que compraban sus discos para analizar la limpieza de sus notas y que acudían a sus presentaciones con la expectativa de ser testigos de una proeza física casi imposible. Este apoyo se manifestó de manera masiva cuando Miguel comenzó a viajar, convirtiéndose en el embajador musical de México por excelencia. En lugares como Argentina, España, Colombia y Chile, el fervor por Aceves Mejía alcanzó niveles de histeria colectiva. Sus fanáticos en el extranjero lo veían como la representación de la elegancia mexicana, un hombre que portaba el traje de charro con una distinción casi aristocrática, y lo recibían en los aeropuertos con multitudes que paralizaban el tráfico, ansiosas por escuchar ese falsete que parecía desafiar las leyes de la anatomía humana. La lealtad de sus seguidores tenía un matiz de orgullo nacionalista. Para sus fanáticos, Miguel era la prueba de que la música ranchera podía ser técnica, pulcra y universalmente aclamada. El apoyo se veía reflejado en las ventas récord de sus álbumes, que se mantenían en los primeros lugares de popularidad durante años, y en una correspondencia masiva que llegaba de todas partes del mundo, donde sus fieles le agradecían por dignificar las raíces de la música latina. A diferencia de otros ídolos que basaban su fama en el escándalo o la bohemia, Miguel cultivó un vínculo con su público basado en la constancia y la impecabilidad profesional. Sus fanáticos eran guardianes de su legado, personas que valoraban la disciplina de un artista que nunca les entregó una actuación a medias.